Hola. Le bajé el volumen y ya. Ya estás. Oh. Entonces, para dar continuidad al módulo del síndrome histiocíticos, a continuación estaremos hablando sobre la linfohistiocytosis hemofagocítica. Entonces, iniciando por la definición, la misma la definimos como un síndrome hiperinflamatorio grave y que puede ser potencialmente fatal y está caracterizado fisiopatológicamente por una activación autoinmune masiva, la cual, aunque tiene ciertos factores desencadenantes determinados, em, aún sigue siendo en algunos casos idiopática. Em, Esta liberación excesiva de citocinas lleva a su vez a la falla multiorgánica si no se aplica un tratamiento de forma asertiva y de forma rápida. Lo que ocurre en estos pacientes es que no hay una capacidad del organismo para regular toda esa respuesta inmune que está de forma desacelerada o muy acelerada, por así decirlo. Es frecuente que este tipo de enfermedades se presente como un cuadro séptico en donde no existe respuesta a antibióticos y eso es una de las cosas que nos podría llamar la atención. Desde el, desde el punto de vista genético, la forma primaria de esta patología se debe a defectos bialélicos en genes que afectan la toxicidad de los linfocitos T y los natural killer. Y cada uno de ellos está asociado a un tipo de linfocitosis en particular. Entonces, vemos que en el caso de la PRF1, cuya proteína mediadora en este caso es la perforina, está asociada en aquella linfocitosis familiar de tipo 2 y en la UNC13D, donde tiene la proteína MUN13-4 en la linfocitosis familiar tipo 3. Así sucesivamente podemos ver cómo cada uno de estas alteraciones genéticas está asociado con distintas estadios o tipos de enfermedad y estos genes participan en el proceso de exocitosis de los granulos citotóxicos y su disfunción, en el caso de estos pacientes, provoca fallas para matar células infectadas y para regular la respuesta inmune que se procesa en este caso. Desde el punto de vista de la fisiopatología, tenemos dos escenarios aquí que es importante mencionar, como lo es la linfocitosis, o separar, mejor dicho, como lo es la linfocitosis primaria y la linfocitosis secundaria. En la linfocitosis primaria existe una activación del sistema inmune en el cual no puede regularse o no puede apagarse. Existe un defecto de la toxicidad en donde no hay eliminación de las células diana. Desde el punto de vista de todo lo que es la cascada inflamatoria, se produce una hiperexpansión de los linfocitos CD8 positivo y secreción masiva de IFN-Y, que es una citocina principal en el estudio de la linfocitosis, interleucina 1b, interleucina 6, interleucina 10, interleucina 18 y factor de necrosis tumoral alfa. Esta activación excesiva de macrófagos lleva también a una hemofagocitosis. Y este círculo vicioso de cascada inflamatoria continua, donde no hay una regulación del mismo, va a llevar al paciente a una falla multiorgánica. En la linfocitosis secundaria, hemofagocítica secundaria, pues como su nombre bien lo dice, es subsecuente a otro proceso que es el que inicia esta activación, como lo es la combinación de predisposición genética leve, inmunosupresión, inflamación previa y un factor desencadenante que puede ser bien sea una infección, malignidad o autoinmunidad. Eh, cuando la suma de estos factores sobrepasa el umbral, se desencadena la tormenta de citocina.
Entonces, para ejemplificar esto en forma de dibujos, para tener un poco más de entendimiento, entonces tenemos acá como inicialmente vamos a tener nosotros esta célula infectada, ¿ok? Esta célula infectada a su vez va a llevar a la activación de partículas moleculares asociadas a patógenos y patrones moleculares asociados al daño que van a llevar subsecuentemente a la activación de los macrófagos. Y también va a llevar a la activación subsecuentemente de las células natural killer. Y la intención de esto es atacar esta célula infectada para atacar este proceso infeccioso que está llegando al organismo. En este momento, a través de los macrófagos se libera, se liberan citocinas proinflamatorias, pero de una forma regular. Esto es lo que ocurre en una respuesta inmune normal. Asimismo, existe una secreción aguda de interferón y a su vez estas citocinas y la activación de macrófago lleva a la activación de del CD8 y de las T cells. Esto es lo que normalmente ocurre de forma regulada. En el caso de la linfohistiocytosis tenemos que inicialmente, estas células infectadas igualmente vamos a tener la misma activación a nivel de los macrófagos y de las células natural killer, pero con la diferencia de que en este caso vamos a tener una secreción de citocinas de forma como una tormenta de citocinas, por así decirlo, disregulada. Entonces, aquí vamos a incluir ya las citocinas que habíamos mencionado anteriormente en la fisiopatología como la interleucina 1B, la interleucina 6, la interleucina 10, la interleucina 18 y el factor de necrosis tumoral. Asimismo, tener en cuenta que vamos a tener un incremento significativo y irregulado del interferón y por consecuente vamos a tener infiltración de la CD8 y las T-cell a tejidos, lo que va a llevar a la destrucción de los mismos. Desde el punto de vista de la clasificación de esta patología, tenemos aquella que es primaria y en esta primaria podemos hacer una subclasificación en aquellas que son asociadas a defectos citotóxicos de los linfocitos. Dentro de ella entran la linfocitosis familiar tipo 1, la linfocitosis familiar tipo 3, 4 y 5. La enfermedad linfoproliferativa ligada al cromosoma X tipo 1, el síndrome de Griscelli tipo 2 y el síndrome de Shedia-Higashi. Em, Asimismo, tenemos también aquellas que son asociadas con anomalías de la activación del inflamasoma, como lo es la enfermedad linfoproliferativa ligada al cromosoma X tipo 2 y el NLRC4 defectuoso. También tenemos aquellas que son asociadas con otros trastornos mendelianos definidos, como lo es la intolerancia a la proteína lisinúrica, la enfermedad de Waldman y varios errores innatos en la inmunidad. Y también tenemos un apartado de aquellas que son de origen desconocido. Por su parte, aquellas que son secundarias, tenemos aquellas que son desencadenadas por agentes virales y dentro de estos agentes virales predomina o tiene mayor incidencia el virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, otros herpes virus definidos, virus de inmunodeficiencia humana y virus de influenza. También tenemos en este apartado aquellas que son ocasionadas por bacterias, por parásitos y por agentes micóticos. Em, Dentro de esta clasificación tenemos aquellos que son asociados a malignidad, como los cánceres hematológicos, entiéndase linfomas o leucemia linfoblástica aguda, especialmente aquellas que son de células T, linfomas no linfoblásticos de células T, leucemia linfoblástica de células B, linfomas de células B, no Hodgkin, linfoma de Hodgkin, linfomas o leucemias de las células de las natural killer, neoplasias mieloides u otros cánceres hematológicos y aquellos tumores sólidos. Asimismo, está asociado a enfermedades autoinmunes como aquellos pacientes que padecen artritis idiopática juvenil sistémica, enfermedad de Still del adulto, lupus eritematoso sistémico y la amplia clasificación de vasculitis. Aquellos que son asociados a trasplante, aquellos que son asociados a activación inmunitaria iatrogénica, asociados a otras enfermedades aparentemente no mendelianas y aquellas también que son de origen desconocido o de origen incierto.
Las manifestaciones clínicas van a tener variaciones dependiendo si es una linfocitosis primaria o secundaria, sobre todo esto que estamos hablando de que las secundarias se deben a una afección principal, bien sea infecciosa o no infecciosa, como ya estuvimos viendo. Y en aquellas que son infecciosas, pues la clínica puede variar de acuerdo a cuál es el tipo de infección primaria que está presentando el paciente. Pero de forma general podemos decir que en estos pacientes se presenta fiebre de forma persistente, hepatoesplenomegalia, que va a tener alteraciones de las líneas celulares, trombocitopenia, anemia, neutropenia. Debido a este mismo proceso inflamatorio crónico disregulado, vamos a tener una hiperferritinemia casi siempre mayor a 500 y está muy elevado en la mayoría de los casos. Aumento de las aminotransferasas, coagulopatías, hipofibrinogenemia e hipertrigliceridemia. Las manifestaciones clínicas asociadas al sistema nervioso central, estas alteraciones se encuentran en un 30% de los casos primarios e incluyen convulsiones, ataxias y disminución del estado de alerta. Desde el punto de vista citoquímico, en el líquido cefalorraquídeo vamos a tener proteína o pleocitosis leve y a nivel de imágenes podemos tener en la resonancia magnética lesiones multifocales en sustancia blanca. Otros hallazgos que son de interés en este tipo de pacientes es que pueden presentarse con adenopatías, pueden presentarse con rash, edema, alteraciones hidroelectrolíticas, teniendo específicamente el sodio que puede estar disminuido. Podemos tener también albúminas en niveles disminuidos, por lo cual estos pacientes en algunos casos van a cursar con edema, y la ferritina y SCD25 como marcadores de actividad. Entonces, ahora sí, es importante que tengamos en cuenta que existen unos criterios que son ampliamente conocidos por cada uno de nosotros, en donde hacemos un conteo de cuáles criterios cumple el paciente para ver si existe una alta o baja sospecha del mismo. Importante tener en cuenta o recordar que se deben cumplir al menos 5 de los 8 criterios que a continuación voy a mencionar, siendo el principal de este es la fiebre mayor o igual a 38,5 grados centígrados, la esplenomegalia mayor o igual a 2 centímetros por debajo de reborde costal, em, que tenga el paciente citopenia. En este caso, particularmente, los valores serían para hemoglobina menor a 9 gramos por decilitro, plaquetas menor a 100.000 milímetros cúbicos y neutrófilos menor a 1.000 milímetros cúbicos. También son otro ítem es la hipofibrinogénemia o la hipertrigliceridemia, y consideramos esto en el caso del fibrinógeno cuando esté menor o igual a 150 miligramos por decilitro, y en el caso de los triglicéridos mayor o igual a 300 miligramos por decilitro. En el caso de la ferritina, tenemos este valor como positivo cuando la misma se encuentra por encima de 500 microgramos por litro. Otros criterios también que son importantes son la hemofagocitosis evidenciada en la médula ósea o en otros tejidos, disminución o ausencia celular natural killer, CD25 soluble o mayor o igual a 2.400 unidades por mililitro. ¿Qué características nosotros tenemos que tener en consideración sobre los primarios versus los secundarios? ¿Ok? Hay varias cositas que los diferencia del uno del otro, como lo es la causa, como lo es la edad, el mecanismo principal, el curso clínico, los factores desencadenantes, la frecuencia, el tratamiento con el que se debe iniciar, el tratamiento definitivo y el pronóstico sin intervención. Entonces, el punto de vista de la causa en la linfocitosis primaria, tenemos que esta es causada por mutaciones bialélicas de las cuales hicimos mención al inicio de la presentación y que están allí expuestas en la tabla que están viendo en pantalla. Y en el caso de la linfocitosis secundaria debe haber un factor desencadenante que la esté causando, bien sea aquellos procesos infecciosos, virales, bien sea virales, bacterianos o micóticos, aquellos asociados a malignidad, autoinmunidad, como las patologías que ya vimos anteriormente, como artritis reumatoide juvenil o lupus eritematoso sistémico, y también la inmunosupresión. O sea, en uno estamos viendo mutaciones y en otro estamos viendo ya una condición preexistente en el paciente que lo hace, que hace que se desencadene esta respuesta.
La edad también es diferente con respecto a la presentación. En la linfostiosis primaria se ven niños mucho más pequeños, lactantes. De hecho, hay casos que son descritos en intraútero o en recién nacidos, mientras que la linfostiosis secundaria está más asociado a edades de la adolescencia o ya adultos. Sin embargo, esto no es excluyente, también pudiera presentarse esta patología en pacientes de menor edad. El mecanismo principal por el cual se causa la linfocitosis primaria es una falla intrínseca del sistema citotóxico y la incapacidad para regular esta inflamación. Y en la linfocitosis secundaria es una activación inmune descontrolada en presencia de un estímulo potente ya preexistente, como lo habíamos mencionado anteriormente. En el caso del curso clínico de la linfocitosis primaria, la misma va a ser recurrente o progresivo si no hay tratamiento definitivo. Y en el caso de la secundaria, puede ser transitorio si no se controla el factor desencadenante. En el caso de la linfocitosis primaria, no tiene por qué existir un factor desencadenante. De hecho, no es un factor excluyente. En la linfocitosis secundaria siempre hay uno y es importante que nosotros lo determinemos. Em, con respecto a la frecuencia, bueno, va a depender de la edad del paciente. Obviamente, unos son más frecuentes en niños más pequeños y otros en adolescentes. Y el tratamiento también va a variar. Sin embargo, no quiero adelantarme mucho porque ahorita en el siguiente apartado voy a estar hablando sobre las bases del tratamiento en la linfocitosis. Pero tener en cuenta que en la linfocitosis secundaria es importante tratar la causa inicial, o sea, establecer cuál es la causa de la linfocitosis en este caso y hacer primero el tratamiento de esta causa para poder nosotros aplicar un tratamiento definitivo para la patología per se. ¿Cuáles son los principios generales del tratamiento de la linfocitosis hemofagocítica? Pues bien, como número uno del tratamiento, el pilar es el control rápido de la hiperactivación inmune, ¿ok? Porque recordemos que toda esta respuesta inflamatoria lo que genera es daño a nivel de los tejidos y estos daños a nivel de los tejidos van a conducir posteriormente a una falla multiorgánica y es eso lo que atenta contra la vida del paciente. Se debe eliminar o controlar el factor desencadenante cuando existe, en el caso de que estemos hablando de la linfocitosis secundaria, y determinar si el paciente requiere trasplante, es decir, si es primaria o es secundaria. Más adelante, cuando hablemos de trasplante, brevemente les mencionaré cuáles son los ítems que debe cumplir un paciente para ser candidato a trasplante. Como primera línea en el tratamiento tenemos que la metilprednisolona eh, en intravenoso a 30 miligramos por kilogramo, teniendo como dosis máxima 1 gramo o el equivalente de la misma en la dexametasona, es decir, que podemos utilizar esta droga como una segunda opción. Tratamiento de segunda línea tenemos la anakinra, que es un bloqueador del receptor de interleucina 1 presente en la fisiopatología de esta entidad. Y la dosis va de 1 a 2 miligramos por kilogramo día, aumentando un máximo hasta de 8 miligramos por kilogramo día. Ok, entonces tenemos las dosis también de los medicamentos que también se utilizan en linfocitosis, como lo es el etoposide, la ciclosporina y la anakinra, perdón. En el etoposide la dosis es de 50 a 100 miligramos por metro cuadrado semanal. Em, em, y en la ciclosporina de 2 a 7 miligramos por kilogramo día. Entonces, cada uno de estos va a tener una indicación precisa. Esto, por ejemplo, la metilprednisolona es la primera línea en aquella linfocitosis con el síndrome de activación de macrófagos y la crisis y las crisis hiperinflamatorias. El etopósito ya va a estar dirigido a aquellos linfocitosis severa o refractaria. La ciclosporina también aquella linfocitosis y síndrome de activación de macrófagos. Y en la anakinra, aquella linfocitosis moderada, en aquella que está asociado a activación de macrófagos y en la linfocitosis secundaria. Se dice que del 73 al 81% de los pacientes que reciben alguno de estos tratamientos o la combinación de los mismos
este porcentaje sobrevive hasta el trasplante y del 50 al 59% sobreviven a los 5 años del diagnóstico sin haber realizado el trasplante. Antes de mencionar el trasplante, es importante que conozcamos también que existen otras terapias que están dirigidas a la fisiopatología de esta entidad, como lo es la terapia anti-IFN, en el cual el efecto es que neutraliza la IFN, que es una citocina central en la linfocitosis mendeliana. Esta reduce rápidamente la ferritina en los marcadores de activación, permite estabilizar al paciente antes del trasplante y las indicaciones precisas de este fármaco es la linfocitosis primaria con respuesta insuficiente a esteroides, más etopósito y la linfocitosis primaria con toxicidad que impide administrar etopósito. Tenemos también el rusolotinib, que es un inhibidor JAK1, JAK2 y sus efectos en este caso es que disminuye la inflamación sistémica, también disminuye los niveles de ferritina, transaminasas y al eliminar esta serie de eventos que ocurren a nivel sistémico, pues también se va a reducir la presión o se va a eliminar, va a desaparecer la fiebre. Puede reducir la necesidad de quimioterapia en ciertos casos y está indicado en pacientes con linfocitosis refractaria, secundaria severa y síndrome de activación macrofágica. También tenemos el oletuzumab, que es aletuzumab, perdón, que es otra alternativa en pacientes refractarios. En este caso, elimina los linfocitos T y las células presentadoras de antígeno. También brinda un control en cuadros muy persistentes antes del trasplante. Y por último, tenemos el trasplante de células hematopoyéticas, el cual está indicado principalmente en la linfocitosis primaria, donde ya existe una mutación genética confirmada, aquellos pacientes que ya tienen recurrencias múltiples, aquellos donde existe un fallo para suspender terapia sin recaída, pacientes que ya se les retira el tratamiento porque aparentemente están mejor, pero vuelven a recaer, y la supervivencia reportada en aquellos pacientes. Que son sometidos a trasplantes del 85 al 100% en aquellos centros especializados. Para el acondicionamiento de estos pacientes se requiere de la terapia que ya hemos mencionado en otros temas, como es la terapia de intensidad reducida. Esto produce que en estos pacientes existe mejor tolerancia y menos toxicidad y combinaciones de treosulfán y fludarabina. Es importante también mencionar en el tratamiento que debe ser una piedra angular en aquellos que son secundarios, tratar la patología subyacente, ¿ok? Entonces, aquí en la tabla se hace mención a algunos de los agentes los cuales, infecciosos a los cuales se ha asociado, como el virus de Epstein-Barr. En este caso, el tratamiento recomendado debe ser etoposida más dexametasona. En el caso de pacientes que hayan tenido o que tengan infección por leishmania, se debe tratar primero la infección por leishmania y esto se hace con la infusión de la anfotericina B. En la tuberculosis, bueno, que tenga su terapia antituberculosa primero antes de instaurar un tratamiento para el síndrome hemofagocítico. Y en el dengue severo, pues bueno, va a ser un manejo individualizado por todo el tema de la fuga capilar y el edema que puede presentar estos pacientes y que puede comprometer la vida. Siempre tener en consideración que en estos pacientes el etopósito puede aumentar el riesgo hemorrágico y debe usarse solo si es imprescindible en estos pacientes. Aquí me perdonan la D que me faltó. En la linfocitosis a malignidad es aquella que tiene peor forma de pronóstico. De hecho, sobreviven del 20 al 30% de supervivencia a los 2 años. Suele presentarse con linfomas T y NK y el tratamiento em, está basado principalmente en esteroide y puede utilizarse o no etopósito y ya luego tratar la neoplasia primaria. Pero esto debe ser el pilar fundamental de tratamiento en este tipo de pacientes. Ya. ¿Alguna observación, duda, comentario? ¿Algo diferente que hayan leído? ¿Algún paciente que quieran mencionar?
Con que tiene la alteración genética UNSD13, no 13D, perdón, que bueno, tiene la expresión clínica, bueno, no sabemos si realmente tiene la expresión clínica a nivel del sistema nervioso central, porque expresión clínica con base a los criterios, pues no tiene ningún. Pero Pues, tiene el sistema nervioso central, ¿no? al parecer, el sistema nervioso central, claro, que no sé si pues ya se realizó lo de la histoquímica de encéfalo, pues, hay que entregar por las biopsias. Sí, la cara. Y pues sería entonces en ese caso, doctora, poner, esperar qué es lo que reportan en la inmunohistoquímica. Y en dado caso de que saliera negativa la inmunohistoquímica, ¿qué se haría con en cuanto al hallazgo de que tiene una mutación? Quizás si salga negativa la inmunohistoquímica porque creo que Bruno me enseñó el histopatológico, ¿no? No había ni siquiera, había solo material necrótico. Pues a lo mejor seguir con el tratamiento y buscar no sé si tenga punciones lumbares ese paciente. Sí, tiene una función lumbar con placitosis leve. Ah, pues esas células leves, o sea, buscarlas, hacerles, o sea, tratar de encontrar esa o sea, ese diagnóstico para que no quede solo en molecular, porque sí, acuérdense que estos niños con LHH, cualquier estímulo adicional puede despertarlo. Y entonces en muchos de los niños que hemos visto, el que tengan LHH, aunque aquí pues tendrá solo la sintomatología y muy dirigida particularmente a un órgano, pero hay que buscarlo, el estímulo, el gatillo, lo que ha despertado eso. Entonces puede ser una enfermedad reumatológica que también concuerda, puede ser algo infeccioso que también puede concordar. Me decía, creo que Bruno, y también que borreliosis estaban pensando. Entonces, y ya que lo ven en la consulta, ver si está respondiendo al tratamiento. La verdad sí necesitaríamos como pues un diagnóstico, o sea, aparear el diagnóstico de genético con un hallazgo patológico. En cuanto a la respuesta de los otros servicios, Ujú. que también dicen que puede ser lo de cada uno de los servicios, en ese caso no sería lo mejor, bueno, como le comentaba en su momento, realizar como una sesión multidisciplinaria Ah, no, con el claro, sí. paciente. ¿Y qué se tiene que hacer para que se realice, doctora? O sea, como mandarles una invitación a los médicos o... Prepara el resumen, prepara el resumen, coméntale también a la doctora Regina y hay que invitar a genética, inmuno, infecto, reuma, ajá, patología incluso, que diga, bueno, estas son mis limitaciones o plenamente estoy seguro que aquí no hay nada. Incluso a neurocirugía, porque fue el que... Neurocirugía de Ujú. viejo. Sí, porque el tumor que vieron y que no, realmente no llegó, bueno, pues si era tumor, no era tumor, o sea, también es importante, o sea, pero neurocirugía, aunque aquí lo vea, quizás invitar también a los... Entonces, sí, sí vale la pena. Ujú. Ujú. Pero bueno, hay que hacer un buen resumen y entonces sí, este, se, se busca sobre todo con los médicos locales de aquí, ya, se designa una fecha. Ujú. Ok. Bueno, entonces, en los síndromes hemofagocíticos, el nombre correcto sí puede ser síndrome hemofagocítico, linfostiocytosis hemofagocítica. El síndrome de activación de macrófagos se está como reservando más ajá, cuando se despierta la enfermedad por enfermedad reumatológica. Pero la fisiopatología o convergen finalmente en lo mismo. La urgencia es que no muera el paciente. Aquí sí va a morir el paciente. Si ya lo está sospechando, hay que iniciar el tratamiento. El, el que no encuentran hemofagocitosis no significa que no lo va a tener. El que no
casi todos los niños que llegan cumplen los criterios, pero si no cumplieran los criterios y tú lo estás sospechando, porque ya tuvo, no sé, una semana de antibióticos, se está deteriorando el paciente, parece que sigue infectado, no responde nada, seguramente le va a beneficiar limitar esa respuesta hiperinflamatoria que está teniendo. Y también cuando paras esa tormenta de citocinas, tampoco abusar del tratamiento. Si a la vez empiezas un tratamiento antibiótico o un tratamiento reumatológico o incluso un tratamiento antineoplásico y ya se limitó la enfermedad, ya no es necesario continuar con una inmunosupresión del paciente. Entonces es como individualizar el tratamiento, ¿no? Lo necesario, no más, lo necesario para el límite. Por ejemplo, en dengue mm, nos ha ido bien solamente con el esteroide y se para, excepto en una niña que ayer vio Bruno, que ella, pues son pacientes más complejos, en que a lo mejor sí se detectó dengue, sí se detectó una respuesta hiperinflamatoria, pero tiene además otras morbilidades y esa niña nos costó más trabajo, no se intentaba limitar el tratamiento y se reactivaba, bueno, pues entonces continuamos y está viva la paciente, pues con algunas comorbilidades y aún en abordaje, porque tiene muchas alteraciones endocrinológicas, pero bueno. Y todavía no se descubre el gen que limita para los familiares el tipo 1 y por eso empieza desde el 2, ¿se fijan? Pues no se ha encontrado el de la primera familia que se encontró este trastorno familiar. ¿Qué más? Aquí le dan el nombre de linfohistiocytosis y pertenece a los síndromes histiocytíticos, aunque los histocitos realmente no están enfermos. Los histocitos están respondiendo de manera inteligente, normal, funcional ante un estímulo repetido. Entonces hay que buscar fuera de los histocitos, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, pues si ya no tienen alguna otra observación, duda, el, en los familiares o en los genéticos, definitivamente no le vamos a poder apoyar más que sí se puede iniciar esteroide y todo, pero tú sabes que no, va a morir el paciente si no lo trasplantas. Entonces eso es como solamente un tiempito que te da la oportunidad de tratar al paciente de que no fallezca, de estabilizarlo, pero lo tienes que trasplantar. Le hace pues Cherejigachi, Griseli, que hemos tenido, ¿qué más? Mm, deficiencias de perforinas, de granzimas. Y acuérdense que también hay inmunodeficiencias, pero ya adquiridas, o por ejemplo de los casos que hemos visto en consulta de niños que tuvieron leucemia y bueno, se curaron de su leucemia, pero disminuyeron tanto, pues natural killer, linfocitos T, todo les disminuyó, que hicieron su síndrome hemofagocítico. Pero están vivos y están bien los niños. Muy bien, pues entonces, ahorita creo que para ustedes es normal o natural. Ah, bueno, se diagnostica un síndrome hemofagocítico, se trata y les va bien. Pero no sé, antes no estaban tan familiarizados los pediatras u otros médicos, entonces sí se tardaban en presentarnos o en buscarnos. Y cuando llegaban a las interconsultas ya era muy obvio que iba a fallecer inminente al día siguiente, aunque le iniciaran lo que le iniciaran. Porque sí es como una bolita de nieve, ¿no? Entonces es lo mejor que ahorita se está sospechando desde antes y por eso han sobrevivido más niños que antes. Entonces nada más para como enfatizar que aquí sí es una urgencia iniciar la inmunosupresión, a pesar de que esté grave, a pesar de que tenga, por ejemplo, tuberculosis, a pesar de que a lo mejor sí tiene un tumor, no importa, hay que parar esa tormenta de citocinas. Y cuando tengan síntomas neurológicos, lo ideal es tomar punción lumbar. Y algunas veces tengo por ahí pues recuerdo dos niños, debe haber quizás más, que sí se encontraron células con fagocitosis
en el mismo líquido cefalorraquídeo. Y esa era la causa de por qué le estaban causando los síntomas neurológicos, como crisis convulsivas, trastornos de la personalidad, ¿qué otras cosas han tenido? Bueno, ¿y cómo se tratan? Con quimioterapia intratecal. También, ¿qué otra cosa les iba a comentar? Hay veces, tuve un niño en el que lo que más tenía era crisis convulsiva. Sí, crisis convulsivas, pero no, donde se encontró la linfagocitosis, nada más fue en líquido cefalorraquídeo. No se halló en otro sitio, o sea, era como muy localizado también a nivel del sistema nervioso central. Y en él se precipitó porque primero tuvo una histiocitosis de células de Langerhans y además tuvo Epstein-Barr, pero bueno, fueron como varios estímulos. Muy bien, pues entonces nos vemos el jueves con el resto de los síndromes histiocíticos. Gracias. Ah, sí, sí. Orden está. ¿Ya? Ya sabes que tienes puñal. Haga regañar.